Volvemos a nuestra mesa con el tema castración química, un proyecto de ley que ha sido sometido por un diputado del PRM para los depredadores, las personas que han cometido violaciones en reiteradas ocasiones o que han cometido ofensas sexuales, pederastas, etcétera, etcétera. Que quede claro que la palabra libido, que es el deseo sexual, se dice libido, no líbido. Cometimos un error en el audio y aquí en algunos. Es libido, no líbido. Por otro lado, ya aclaramos que este procedimiento, que es químico, no implica eliminación de, usted sabe, sino solamente inyecciones para inhibir el nivel de testosterona, es reversible cuando deja de aplicarse. Y quedó la cuestionante, ¿son estas personas enfermas sexuales, como decimos nosotros normalmente, o son simplemente delincuentes? Y que nos responde el doctor Vicente García. Sí, Vicente Vargas. Vicente Vargas. Sí. Ay, Dios mío. Está de música, está de música. A cantar, Vicente. Bueno, pero se gana un Grammy, no importa. Está bien. No, si viene de ti está bien. Mira, el abusador sexual puede ser o un psicópata o puede ser un pervertido. ¿Cuál es la diferencia entre psicópata y pervertido? El psicópata tiene un historial delincuencial y tiene una conducta socialmente negativa y aversiva. El pervertido es un individuo que se ha portado bien, es un vecino, un amigo, un tío, el papá, el abuelo, pero él tiene una distorsión del objeto sexual. Él ve al sujeto sexual como un objeto que él lo puede utilizar para satisfacer cualquier tipo de deseo que él tenga, que muchas veces está distorsionado. Entonces, el problema está en los... Ambos son enfermos, entonces. Sí, pero hay una diferencia. El psicópata es un delincuente. El pervertido abusa sexualmente, que es un delito, pero no es un delincuente, es una persona como nosotros. Pudiera ser una persona como nosotros, socialmente aceptado, puede ser un sacerdote. Es que la mayoría son así, pero no son psicópatas. No. Un pervertido puede ser un pastor, un sacerdote, un médico, cualquiera de nosotros, un comunicador. Deportivo. Ustedes han visto los casos de comunicadores. Son enfermos, vamos a dejarlo claro. No son psicópatas, lo que tienen una perversión, porque la perversión consiste en el objeto, su preferencia sexual, es una preferencia sexual distorsionada o le gusta hacerlo con niños en la mayoría de los casos. Y de esos niños, niñas, o le gusta hacerlo de manera agresiva. Violando mujeres. Entonces, estamos hablando de un pervertido. Si ese individuo no tiene un historial delincuencial, no es un psicópata, es un pervertido. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en su preferencia sexual, pero el problema está en la distorsión cognitiva que él tiene. ¿Y los violadores? ¿Usted está hablando de los pederastas o los violadores? Que me confundo. Estamos hablando de ambos. Estamos hablando del que abusa sexualmente. Por violencia. Puede ser un violador, pero puede ser un pederasta. ¿Por qué lo hace? Claro. Porque tiene una distorsión cognitiva. O sea, él, por ejemplo, él cree que la mujer que se viste de una manera está pidiendo que le hagan sexo de esa manera. Si él ve a una mujer en short o en lo que sea, él entiende que esa mujer lo que está pidiendo es que por vestirse así, esa mujer está pidiendo que él la viole o la agreda. Y en su mente él cree que cuando él abusa de una mujer, él cree que la mujer disfruta de ser maltratada, de ser abusada, porque es una distorsión cognitiva. Pero muchos después las matan. En el caso de los violadores, hay muchas mujeres que han sido asesinadas después de una violación. Claro, o el homosexual que seduce a un niño. Él entiende que como él sedujo a ese niño y el niño consintió con el ardid que él utilizó, le dio dinero, le dio comida, le dio un Fue que lo aceptó. Él entiende que eso a él le da derecho a abusar de ese niño. Incluso muchos plantean que si el niño quiere, ¿por qué entonces el niño no puede tener sexo si el niño quiere? Porque es que tiene una serie de distorsiones cognitivas. Quiero aclarar esto a propósito de la propuesta del diputado de la castración química, que se ha aprobado sí en muchos países, pero aunque se ha aprobado en muchos países, si esa castración química no se combina con un método psiquiátrico y un método penitenciario, fracasa. Es lo que él propone. Aparte de lo que se ha discutido aquí, que es reversible a los 3 meses, y aunque usted use
la castración química, si usted ve pornografía y tiene fantasías sexuales, vuelve el deseo sexual. O sea, que la castración química no es suficiente, aunque sí se usa de manera voluntaria, porque parte de lo que tiene el violador es que se excita fácilmente. Él puede ver... O sea, que en ese aspecto sí funcionaría la castración, en la parte de la excitación. Yo tengo pacientes que ellos dicen, doctor, ella vino y me saludó y eso me excitó sexualmente, aunque sea una niña del vecindario. Pero entonces, una persona sometida al tratamiento no reaccionaría. Claro, ahí funcionaría la castración química. Porque inhibe el estímulo sexual. Porque hay que ver una cosa, los derechos humanos toman en cuenta. La castración física está prohibida y la muerte está prohibida. Claro. Entonces, la castración química lo que busca es preservar los derechos del violador. Pero cuando se preservan esos derechos del violador, tenemos que tener en cuenta que si ese individuo no recibe un tratamiento psicológico dirigido a modificar sus distorsiones. Porque es ahí donde está. Que él tiene, tú lo acabas de decir, es aquí donde está, es en la mente del individuo. ¿Y de dónde viene eso? De la infancia que ese niño tuvo o de los métodos que él ha tenido para excitarse sexualmente. Se ha pasado su vida excitándose sexualmente a través de ese tipo de fantasías, de las pornografías y de todo eso que le ha creado a él, esa distorsión que él tiene para realizar la satisfacción sexual. Bueno, precisamente con el tema de los derechos humanos, los derechos que tienen las personas también privadas de su libertad, Cristóbal, este método ¿entraría en contradicción con el ordenamiento jurídico dominicano, con nuestra Constitución? Totalmente. Es absolutamente inconsistente con un conjunto de previsiones constitucionales y con un conjunto de previsiones contenidas en tratados y convenios internacionales sobre derechos que han sido suscritos y ratificados debidamente por el Estado dominicano. El artículo 40 de la Constitución Dominicana, 42, perdón, establece una prohibición general de infligir violencia física o psicológica a cualquier persona como método de sanción, como método punitivo. ¿Y usted entiende que eso caería, cabría dentro de la violencia física? Hay más. El artículo 42, en su parte, en su literal 3, dice, nadie puede ser sometido sin su consentimiento previo a experimentos o procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando esté en peligro su vida. Lo primero que tenemos que preguntarnos si el proceso químico de castración de una persona es un procedimiento médico. Si ese procedimiento médico, al tenor de lo que dice la Constitución, solo es admisible cuando el mismo sirve para conjurar el peligro de vida contra aquel a quien se le va a aplicar, entonces el escenario de la castración química es incompatible con la previsión de la Constitución. La situación de vulnerabilidad y de peligro de vida de las demás personas que rodean a este depredador, a esta persona enferma. Sí, pero la Constitución, vamos a leerlo de nuevo. El victimario, nadie puede ser sometido, sin su consentimiento previo a experimentos o procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, punto y seguido. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos. Es decir, es que usted no puede someter a procedimientos médicos de manera obligatoria a otra persona. Lo dice la Constitución. Esa disposición de la Constitución, del numeral 3 del artículo 42, es consistente con el numeral 16 del artículo 40, que es el texto que enumera el conjunto de previsiones jurídicas respecto de la preservación de la integridad física y de la seguridad física de las personas. Dice el numeral 16, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, que es donde encajaría la propuesta en términos de propósito, están orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Fíjate que la Constitución hace una proscripción
genérica. O sea, dice, no podrán consistir en trabajo forzado, como una manera de decir, el Estado no puede, a través de ningún procedimiento punitivo, imponer sanciones que impliquen vejar a otro o que impliquen disminuir, volvemos a la parte capital del artículo 42, disminuir la integridad física o psicológica ¿Deja abierta de entonces las la personas. Constitución la posibilidad de una castración voluntaria? Voluntariamente usted puede suicidarse. Sí, claro. Ahora, yo quiero... No, tampoco el Estado puede proveer las herramientas. Incluso una persona tiene tendencia al suicidio, le quitan todos los elementos que pudiera utilizar en la cárcel. Yo quiero brevemente, a propósito de lo que comentaban los doctores, los especialistas en el tema de la psiquiatría y la urología y la psicología. En España se discutió este tema en el año 1994. Empezó a discutirse a nivel legislativo. Y sucedió en Estados Unidos un hecho que destapó todas las alarmas. Un sujeto que había sido condenado por violación a cadena perpetua propuso y fue aceptada su propuesta de que le conmutaran la pena de la sanción de cadena perpetua por castración química. Me lo imagino. Le conmutaron la pena por castración química, salió de la cárcel y violó con un palo. Eso iba a preguntar. A una mujer. Porque tiene una distorsión cognitiva, por lo que explicaban los doctores. Por lo que explicaban los doctores. Con botella, con los dedos. Aquí en el país tuvimos un caso en el hospital psiquiátrico de un paciente que lo hizo con un palo y la paciente murió. O sea que no es un caso. Yo estuve leyendo... Porque es en la mente que... Sí. que... No, pero me refiero en el sentido que hay otros casos que se han sometido a tratamiento y no ha sido ese el desenlace final. Sí, yo estuve... Claro, ha habido casos siempre que se combine con los elementos. Diputado, yo que estuve hemos leyendo que, como dice el doctor, cuando se combinan los dos, en caso de pederastía y todo lo demás, era más eficiente, era más efectivo que en caso de violaciones. Mi pregunta es, a propósito de lo que acaba de decir Cristóbal, la pena es X cantidad, no sé, ¿cuánto es la pena para...? No, estamos planteando porque todavía no se ha aprobado, está en discusión el Código Penal, entonces nosotros hemos... ¿Cuánto sería la pena? Pero estará entre 10 a 30 años. Entre 10 y 30 años a violadores y a pederastas y todo el que... Agresiones sexuales. Agresiones sexuales. Si una persona... sale después de los 10 años, 15 años. Me encanta que dentro de, que no lo hemos dicho, que fue en la pausa, dentro de esta propuesta está el Registro Nacional de Violadores, para que la gente sepa si al lado de su casa o de un colegio y las prohibiciones y las limitaciones de que una persona pueda residir cerca de un lugar, si es un pederasta, cerca de un lugar donde haya niños o si es un violador, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, si una persona sale a los 10, a los 15 años, y ha recibido tratamiento psicológico, si es un pederasta o si es un violador. Nuestras cárceles son lugares donde, sobre todo La Victoria y todas las demás, donde se ha visto todo este tipo de cosas. ¿Qué posibilidades hay de que esta persona reincida? Que si no se puede realmente tratar solamente psicológicamente. Sí. Una de las razones por las que se ha traído esa propuesta del diputado es muchas veces las cárceles están abarrotadas. Hay países donde el 22% de los presidiarios son por este tipo de delitos sexuales y para descongestionar las cárceles se ha introducido este tipo de método. Lo que sí sabemos es que desde que ese tratamiento se deje de dar, vuelve y sube otra vez los niveles de hormonas y el individuo... O sea que eso no garantiza. Eso habría que dárselo prácticamente de por vida. Ahora, lo que sí es efectivo, que puede producir cambios en el individuo, es el tratamiento psiquiátrico. ¿Se puede curar la pederastia? ¿La persona puede dejar de ejercerla? A mí no me gusta hablar la palabra curar, porque si digo la palabra curar hablando de psicopatía, voy a ser cuestionado por la comunidad psiquiátrica. En el caso de los pervertidos, los pero enfermos. se puede evitar por lo menos que vuelva a agredir a... Pero sí, con un buen tratamiento. ¿Un pervertido puede dejar de serlo? Con un buen tratamiento y con un seguimiento, acuérdate que hay que combinar lo psiquiátrico con lo penitenciario. No podemos decir, y ese paciente yo garantizo que se curó, no lo podemos decir. Ese paciente necesita un seguimiento. Cárcel y tratamiento. Cárcel o el sistema penitenciario de controles, de visitas, de seguimiento. Luego de salir de la seguimiento, cárcel. porque oye lo que puede curar a ese individuo. Cuando ese individuo
es llevado a las situaciones de su infancia que lo llevaron a crear esa distorsión, porque regularmente ese individuo fue abusado también en su niñez. Y en esa situación de su infancia de abuso fue donde se le creó esa distorsión. Si él recibe un tratamiento que él pueda tocar esa parte de su infancia, a donde él fue... pero es un tratamiento profundo, no es un tratamiento de la noche a la mañana, y ver cómo esa persona puede reaccionar. Pero eso es lo que estamos diciendo, que no es simplemente una inyección o una pastilla. Y tiene que empezar en la cárcel, no hay que esperar que salga de la cárcel. Y hay un tipo de terapia, la terapia cognitiva. Pero esa es la única forma de rehabilitar a un pervertido. Pero claro, eso es lo que estamos diciendo, que eso tiene que empezar en la cárcel. Tiene que ser una rehabilitación ¿Se les psiquiátrica. aplica actualmente ese tipo de terapia a los pervertidos en la cárcel? Claro. No, claro que no. Entonces, algo también se puede sugerir a partir de esta mesa. Sí, porque tenemos que ubicarnos, que es en República Dominicana que estamos. Y no siempre el éxito está garantizado, a pesar de esa inducción que se haga con esa persona. Vamos a ver, lo que piensa nuestro público antes de irnos a la pausa. José Antonio Elmeca dice, estoy totalmente de acuerdo con la castración química, pero que sea eterna, que no sea reversible. No existe entonces no es química, él quiere la física. Es la física. Él quiere la física. La física y los derechos humanos lo impiden y ya la Constitución... Hasta el 59 se estuvo aplicando, por desgracia, hasta en un caso de homosexualidad. Qué barbaridad. Viterbo Cabral dice, el tema sobre legislar para aprobar una ley que permita la castración no resiste discusión, es inconstitucional, como ha dicho aquí nuestro especialista en la Constitución, abogado Cristóbal Marte. Ojalá se logre... Rodríguez. Es la edad, señores. No, yo siempre he sido así. No es la edad. Yo siempre he sido así. Ay, Dios mío, Cristóbal, de la Reina del Caribe. Ok, Marta, ojalá se logre solamente whatever. Ojalá se logre y solamente se le harán a uno solo, los demás jamás violarán. Y ¡zas! El Estado tampoco tendrá pérdidas. La gente reacciona de esa manera ante este tipo de crímenes. Carlos, excelente. Yo que soy padre de niño, hembra y varón, niña y niño, es lo máximo. Deberían hacerlo, pero sin anestesia. No es química. Es que no es física. No es tapar a la persona. El doctor Vargas tiene muy claro los conceptos, pero no todos serían capaces de disociar ambos términos para saber cuál es el delincuente y cuál no. Por tal razón no se puede meter la hormonal en una ley que pudiera beneficiar a un delincuente en un delito, por ejemplo. Y así siguen comentando, Huáscar Bautista, necesitamos implementar las leyes chinas, fusilamiento. Cuando regresemos después de la pausa. La pena de muerte también está prohibida. También está prohibida. También está prohibida.